Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Aquí estamos de nuevo en la iglesia, en casa, otra vez en esta virtualidad, pero Dios mediante en 8 días nos volvemos a ver presencialmente. Acompáñame, vamos a estudiar la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Efesios. Hace 8 días estábamos viendo Gálatas y estamos haciendo este recorrido por los libros del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, un pasaje muy famoso, el pasaje más famoso del libro de Efesios, que te animo a que lo puedas leer esta semana. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú nos hables con tu buena palabra, nos enseñes y nos transformes con tu palabra, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos convenza, que tu Espíritu Santo nos asombre y nos limpie, nos lave. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este pasaje tan famoso del libro de los Efesios. Aquí nosotros estamos viendo acerca de cómo una persona es salva, y en esto a veces hay muchas teorías y malas interpretaciones, aún entre el pueblo de Dios. Cómo una persona es salva y cuál es la forma en que Dios ha determinado que una persona vaya al cielo. Aquí nosotros vemos varias cosas en este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es el favor de Dios inexplicable. Es la misericordia de Dios que nadie puede pagar. Es esa gracia, el regalo inmerecido. Pero además dice que es por medio de la fe y no es por obras, porque es un regalo de Dios. Dice, es un don de Dios, un regalo, y no es por hacer obras. Así que aquí vemos nosotros las bases de cómo una persona va al cielo, pero a veces no se entiende. Y a veces no se entiende porque no tenemos una imagen de lo que es Dios, y tampoco tenemos una claridad de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Y la pregunta que yo a veces me hago es: ¿por qué muchos cristianos desertan de la fe? Porque muchos cristianos saltan del barco de Jesucristo en algún momento de la vida para volverse a sus pecados degenerados. ¿Por qué? ¿Por qué dejan el camino de la fe? Creo que ninguno de los que ha dejado el camino de la fe me ha dicho, o que yo haya sabido: voy a ser ateo, de ahora en adelante dejo de creer en Dios, en Jesucristo, y no creo más en la Biblia. No he visto esa persona. Tampoco he visto una persona que diga: me voy a ir a la inmunda y voy a degenerarme en la peor inmundicia de los pecados marranescos de este mundo. Tampoco he visto esa persona. Normalmente lo que sucede es que dejan de venir a la iglesia por A o B motivo, y alguna razón dan porque no vienen a la iglesia, pero siempre me aseguran: pero yo creo en Dios, y creo en Dios, y sigo buscando a Dios en mi casa. En fin, es normal lo que me dicen, pero cuando pasan algunos años me doy cuenta que están viviendo una vida marranesca como su antigua vida. Entonces algo pasó, algo pasó. Y otra cosa que me llama la atención es porque mucha gente no quiere a veces seguir a Jesús, por más que yo le invite o alguien le invite. Cuando yo era misionero y estaba en el Perú, yo le decía a las personas: vamos a la iglesia, acompáñame. Y me decían: no, yo no puedo ir, no estoy preparado. Y yo siempre me preguntaba: ¿por qué no estás preparado? No, me falta mucho, yo no puedo dejar mi chichita. Era más o menos la respuesta. Y cuando íbamos a los bautizos, recuerdo mucho eso. Yo decía: pero tú ya puedes bautizarse. No estoy preparado para bautizarme. ¿Por qué? Porque me falta mucho, me falta mucho. Otros decían: no puedo dejar las cosas de este mundo, me falta mucho, aunque voy a la iglesia, me falta mucho, todavía no puedo bautizarme. Y esa imagen hoy en día que trabajamos aquí en la iglesia es muy parecida y muy similar a lo que muchas personas dicen aquí. Así que a veces no entendemos cómo es que Dios trazó el camino para nosotros, y por esa razón
Dios nos va a ayudar a que no salgamos de ese camino, pero a veces no tenemos la teología correcta, es lo que yo pienso. Así que el libro de Efesios se escribió para dar una teología correcta de la salvación, pero algo más, de la posición del cristiano en Cristo. Esa palabra en Cristo está 12 veces, y este primer capítulo, el primer capítulo de Efesios, por ejemplo, es una sola frase que me dice quién soy yo en Cristo. Y aquí está rematando este capítulo 2 declarando cómo es que una persona puede ir al cielo. Así que yo quiero como entender qué debo hacer yo para ir al cielo y no alejarme de esta fe y llegar hasta el final, porque no se trata de comenzar bien, se trata de también de terminar bien. ¿Y qué tengo que hacer? Yo lo primero que veo y que noto cuando una persona recae en algún pecado así marranudo es que no tiene una imagen clara de Dios, y hay algo que se pierde, que se llama el temor de Dios. El temor de Dios. Y esto se pierde por muchos aspectos. Yo me imagino por dejar de leer la Biblia, por dejar de tener su tiempo a solas con Dios, y es algo gradual que a veces se pierde sin uno darse cuenta. Pero tener clara la imagen de Dios me ayuda a mí en mi vida de creyente, de tener una vida correcta en el camino de Cristo. Ahora estamos hablando que es por gracia que somos salvos, así que muchas personas como que tergiversan la gracia y lo vuelven desgracia, ¿no? Gracia es cualquier cosa y Dios me perdona todas las cosas. Yo conocí a un chico que estaba en serios problemas de homosexualismo, pero él me decía, pero la mentira también es pecado. Pues yo también tengo estos pecados, tengo muchos, y estamos igual, y Dios nos ama a todos. Dios me ama a mí, Dios me sigue amando, y yo sigo yendo a una iglesia y soy buen creyente, y gloria a Dios por ser buen creyente, pero no creo que tenga la teología correcta, porque igual yo puedo ser un heterosexual, muy fornicador profesional, heterosexual, y pensar que Dios también me ama a mí, así como ama al mentiroso que está en la iglesia. Así que los dos van a ir al cielo. ¿Podrán ir los dos al cielo? Bueno, vamos a mirar qué dice Efesios acá. Lo primero que yo observo en este capítulo 2 es que por gracia somos salvos, pero tenemos que entender bien la gracia de Dios. Primero es entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando yo entiendo quién es Dios, yo puedo entender qué es la gracia. Porque si no entiendo quién es Dios, no voy a entender qué es la gracia. Lo primero que debo entender es que Dios es temible, y Dios es juez, y Dios es juez temible y juez justo. Eso es lo primero que debo entender. El creador del universo, y Él es fuego consumidor, como lo dice Hebreos. Me llamó la atención mi esposa, que me estaba leyendo esta semana el libro de Nahum, y me leyó precisamente este capítulo 1 de Nahum, que dice lo siguiente: el Señor es tardo para la ira, capítulo 1 versículo 3, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Él angosta todos los ríos. Basán fue destruido por él, el Carmelo y toda la flor del Líbano. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten ante su presencia. La tierra se conmueve ante él, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién podrá permanecer delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Cuando uno ve estas imágenes, yo no sé tú, pero yo lo leo y me asombro. Yo creo que mi espíritu tiembla ante Dios, porque están diseñadas para eso, para darnos una clara imagen de Dios. O sea que si yo no entiendo quién es Dios, no puedo entender qué es gracia. Y cuando yo veo eso, yo tengo algo que se llama temor de Dios. Es entender que Dios es el creador del universo, y ante el cual un día yo tendré que estar ante su presencia como mi juez y mi Señor, y ante su tribunal nadie podrá escapar. Ahora, teniendo eso claro,
Y si yo tengo claro quién es Dios, yo tengo algo que se llama temor de Dios. Ahora ya tiene relevancia lo que es la gracia, porque la gracia se hizo carne en Jesucristo. Ese Dios temible, ante el cual se hienden las peñas, tiemblan los montes y los collados se derriten. Ese Dios temible, fuerte, majestuoso, es el Dios que me dice a mí que me perdona por la obra de Jesucristo, porque Él mismo pagó el precio por mí. Ya eso tiene sentido. Yo entiendo el valor de lo que Cristo hizo por mí. Y entiendo que Dios me perdona por la obra en la cruz del Calvario. Y que yo nunca podré ganar el cielo sino por la obra de Jesucristo. Ya eso cambia la perspectiva, tener clara la imagen de Dios. Pero cuando yo creo que Dios es un, no sé si un padre bonachón, bobarrón, no sé, un pelele a veces como presentan algunos papás por ahí muy mensos, o un, no sé, por allá viajero cósmico, un viejito de canas que no tiene ni fuerza ni para hablar. Pues para mí no tiene ni nada de significado lo que es la palabra gracia, que Dios me perdona. Y a mí qué me importa si me perdona o no ese sujeto, porque no tengo claro quién es Dios. Ahora, cuando yo veo que Dios es grande, poderoso, el creador de los cielos, y que Él es así de justo y de santo, la gracia tiene sentido para mí. Ahora, entendiendo eso, el libro de Efesios me llama ahora a entender la obra que Cristo hizo en mí y cómo es que una persona es salva. Por eso dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. ¿Por qué la religión es aburrida para mucha gente y muchos no quieren seguir una religión? Porque es que todas las religiones son aburridas. Si yo sé que ese es Dios, porque la mayoría de los pueblos sabe que así es Dios, digamos, si tienen esa imagen de Dios, y yo pienso, ¿cuándo me ganaré el cielo? Tendré que hacer muchas obras buenas. Esa es la religión. Básicamente es como si uno va a la universidad. Por ejemplo, la religión es parecida a la universidad. ¿Por qué las personas no quieren ir a una iglesia cristiana a veces? Porque piensan que es como ir a la universidad, pienso yo. Eso lo decía el doctor Lenos. Y él decía, en la universidad hay una ceremonia de inicio y te hacen una inducción y empiezas tus materias y tienes que estudiar duro y te dan libros y te dan los reglamentos, pero también tienes tareas para hacer, trabajos para desarrollar. Aunque tienes buenos profesores que te ayudan y te aconsejan, pues tienes que sudarla duro, hay que madrugar, hay que estudiar. Pero nadie te puede garantizar que tú vas a pasar. Nadie. El profesor no te lo puede garantizar. Tienes que esperar hasta el examen final. Y en el examen final tampoco el rector ni los profesores podrán garantizar. Tú tampoco lo sabes. Es el examen final. Ahora, ¿qué pasaría si ese examen final durara 35 años o 40 años? Pues tú a la mitad o a los primeros años te dirían, no, esto es muy aburrido. No, renuncio. Porque es así. La religión en el mundo es aburrida, porque la religión es aburrida. Lo que pasa es que con Cristo no es religión, no. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el inicio, Dios me llama escogido, santo, desde el inicio, no al final. Y esto es lo que hace diferente al cristianismo. Por gracia somos salvos. Es un regalo. Desde el inicio Dios cambia mi vida. Ahora, esto es parecido a lo que es entender que la relación con Dios no es una religión. Y es entender que la relación tiene que ver es con aceptación y no con evaluación. La religión tiene que ver con evaluación. Más o menos un ejemplo. Yo conocí a mi esposa hace ya muchos años atrás. Pongámosle 30 y pico de años. Pongámosle 35 años. Yo estaba en el grupo de jóvenes y increíblemente yo estaba predicando un día y ella apareció muy linda y me pareció la chica más linda de todas. Pero voy a poner algo como un supuesto. Que yo me haya acercado en ese tiempo y le haya dicho, oh, Claudita, eres la más linda de todas, qué ojitos tan lindos tienes. Y que yo le haya dicho, quiero decirte algo ahora que ya nos conocemos.
tú has visto que soy un buen predicador y tengo posibilidades en el futuro, ¿no? Ah, bueno, quiero casarme contigo, quiero que seamos novios y después casarme contigo. Y que ella hubiera dicho, oh, qué interesante, me parece muy, muy bueno. Sí, pero antes quiero regalarte, darte un detalle, y saco un libro de 500 páginas. Y le digo, quiero que lo leas, y son los libros de recetas e instrucciones de mi abuelita. Y quiero que lo leas y te lo aprendas casi que de memoria, y cuando aprendas ahí hay muchas recetas y muchos instructivos de cómo ser una buena esposa, buena mamá, buena mujer, de cómo hacer comida, cómo barrer la casa, cómo atender los niños y a tu esposo, y en 35 años hablamos y yo miraré si te acepto o no. ¿Cómo te parece? Y si no te acepto, pues te devuelvo con tu mamá, porque no me da la talla. Si uno hiciera eso en una relación, eso sería un insulto, diría el doctor John Lennon. Eso es un insulto. Y a las personas ven así la relación con Dios, como si Dios estuviera esperando para calificarlas, y eso es un insulto. Por eso dicen, no, ni modo, yo no quiero nada de Dios, nada, porque la religión es así. Pero en cambio, en la relación, yo acepto a la persona desde el principio. Y empezamos a desarrollar esa relación desde el principio, con el título, mi esposa. Bueno, el cristianismo es así. ¿Cómo hace entonces uno para vivir santo? Si es tan fácil, diría alguien, si es tan fácil. Vamos a ver, lo primero es que yo tengo la imagen clara de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es mi Señor, es juez, es mi rey, pero es mi Padre también quien me ama. Pero número dos, yo tengo que entender cuál es mi identidad ahora que estoy en Cristo. Y cuando uno entiende su identidad, esto le cambia a uno la vida. Yo estaba viendo una película sobre precisamente este libro de Efesios, y es una película que bueno, en cine, y creo que muchos la vieron aquí en la iglesia. Es una chica que es muy pobre y que la reciben en un colegio cristiano como medio de clase más o menos acomodada, y esta chica tan pobre, la reciben allá, le dan una beca, pero no sé por qué la chica tiene problemas de robar, y roba, y es ladronzuela, y roba al uno, roba al otro, dice mentiras y no sé qué. Es muy buena atleta la chica, pero es ladronzuela. Así que la descubren, y algo hace el colegio, y el colegio la pone a estudiar el libro de Efesios. Mire usted, es un colegio cristiano, ¿eh? Y le dice, tienes que sacarme todos los calificativos que Dios dice de ti en el capítulo 1 de Efesios. ¿Qué dice Dios de ti? Tanto los verbos como los adjetivos calificativos. Y esa es la tarea. Y bueno, la película se desarrolla que ella empieza a hacer todo el estudio, aunque también es una buena atleta, finalmente gana la carrera, pero al final ella se da cuenta quién es ella en verdad en Cristo. Y eso le cambia la vida, le cambia su visión de vida. De pensar que ella es una chica malosa, la oveja negra, la ladrona, la que nunca encaja en nada. Cuando lee Efesios 1, cambia su perspectiva, porque muchos tenemos ese pensamiento. ¿Y por qué las personas desertan de la fe y se vuelven a su vida marrana? Porque nunca han cambiado su pensamiento, yo soy un marrano. Y ese pensamiento persiste. Yo soy un vago, yo soy el peor de la familia, yo soy la oveja negra, yo soy un rebelde sin causa, yo soy un marihuanero, yo soy, no sé, el peor. Y ese pensamiento, aunque esté en una iglesia, no ha cambiado, y lo que está tratando de hacer es ganarse el favor de Dios con hacer buenas obras, y no es el camino. En algún momento va a desertar, porque lo que tiene es una religión y no tiene una relación verdadera con Cristo. Mira lo que dice Efesios, y ahora sí vamos a ir rápidamente a lo que dice Efesios. ¿Quién somos nosotros en Cristo? Acompáñame al capítulo 1 en el versículo, bueno, voy a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos en Éfeso, en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. No vamos a terminar de leer, pero cuando tú empiezas a mirar cada una de estas frases o adjetivos calificativos, tú te das cuenta que allí hay más de 14 bendiciones para alguien que está en Cristo. Es como dándonos a entender quién soy yo en Cristo. Y cuando uno entiende quién es en Cristo, uno entiende el privilegio tan grande. Yo lo puedo resumir en unas pocas palabras. Si yo lo pudiera resumir en algunas palabras: yo soy escogido, yo soy predestinado, yo estoy sellado, soy hijo y soy heredero. Pero hay muchas más palabras. Solamente para leer una: estoy sellado con el Espíritu Santo. Sello. Un sello da varias cosas. Si yo soy sellado porque Dios me selló, el sello da tres cosas: da seguridad, da autenticidad y da autoridad. Cuando una carta es sellada, es segura, es auténtica. Es segura porque pertenece a quien la firmó. Es su pertenencia. Tiene su sello personal. Pertenece. Entonces, eso es algo importante. Pero el sello también dice que esa carta es legítima, es auténtica. Y el sello también da autoridad a quien la tiene. El portador de esa carta tiene la autoridad del que la firmó. Y eso es lo que hace un sello. Cuando yo soy sellado, yo me siento perteneciente a Dios. Dios me selló, yo pertenezco al cielo, pero además tengo su autoridad. Soy su representante, soy sellado por Dios. Y esa palabra sellado ocurre varias veces en la Biblia. En Primera de Corintios y en Apocalipsis ocurre varias veces. No va a ocurrir el juicio hasta que haya sellado a cada uno de mis escogidos. Y esa palabra es una palabra tremenda: sellado por Dios. Pero otra palabra que está mucho aquí en Efesios es la palabra escogido. Escogido. Y esta palabra se repite una y otra vez en este primer capítulo. Somos escogidos, el pueblo escogido. Y cuando uno entiende que es el pueblo escogido, esto cambia la perspectiva. Si yo le logro comunicar esto a mis hijos, que ellos son escogidos, ellos van a vivir como santos. La palabra santo no quiere decir santo por allá de que me sale una aureola, porque no sé, ya ni como, ni casi camino, levito porque soy tan bueno, pero tan bueno que ya no tiene ni un mal pensamiento. Eso no es santo. La palabra santo es una palabra kadosh, que significa escogido o que significa adquirido, propiedad exclusiva, apartado. Eso es santo. Y por eso la palabra escogido significa también santo, escogido. Y la Biblia tiene muchas partes donde está declarando esta palabra, que somos el pueblo escogido de Dios. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice que somos esa nación escogida, pueblo único, santo, especial tesoro, diferente a todas las demás naciones de la tierra. Cuando yo me pongo a leer las historias de estos hombres de Dios, por ejemplo, la historia de Daniel capítulo 1, y dice la Biblia que era un muchacho jovenzuelo, no sé de cuántos años, ponle 16 años, pero él dijo que propuso en su corazón, Daniel 1:8, no contaminarse con la comida de un rey pagano, y propuso no contaminarse con esa comida contaminada, y escogió hacerlo. Y escogió comer legumbres, y habló con el jefe de todos y le pidió que no lo dejaran comer esa comida. ¿Por qué Daniel lo hizo? Porque él se sentía escogido, diferente. Cuando José estaba en Egipto y la esposa de Potifar se le propuso, la mujer seguramente linda, bonita, ricachona y llena de billete, que le hubiera podido no solo hacer su amante, sino hacer su amante riquito a José. José huyó y salió corriendo. ¿Por qué? No porque fuera miedoso ni le asustaran las mujeres, porque él sabía que él era escogido de Dios. Y cuando uno se siente escogido, uno no entrega lo que es santo y valioso. Esto había en estos hombres, un sello especial. Me llama la atención el caso de Daniel también, más adelante, cuando están sus amigos
en la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y hacen esa estatua de oro, y el rey Nabucodonosor le pide que adoren la estatua. Y ellos le dicen allí: no, rey, no vamos a adorar la estatua de oro, no vamos a servir a tus dioses, y Dios nos puede salvar del horno de fuego. Y el rey, y si no lo hace, dicen ellos, y si Dios no nos salva, tampoco adoraremos a tus dioses. Y el rey se llena de ira, manda a llenar más de fuego, 7 veces más el horno de fuego, los arrojan allá, los que los tiran también mueren. Y cuando el rey ve que hay un ángel con ellos defendiéndolos, y no se queman. Y cuando el rey los manda a llamar, él los manda a llamar con estas palabras: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios viviente, salgan de allí. Ese es el título, siervos del Dios viviente. Es muy parecido al título cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, porque Daniel no dejó de orar y adorar al Señor, y por esa razón lo mandan al foso de los leones. Cuando el rey va a mirar, él lo llama desde lo alto y le dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones tu Dios? Y Daniel responde: oh rey, el Señor me encontró inocente y ha tapado la boca de los leones. Estas personas se sentían siervas de Dios, y eran siervas, lo transmitían, lo vivían, eran escogidos, se sentían diferentes a las demás naciones. Cuando yo me siento diferente porque tengo a Jesucristo, porque me arrepentí, porque le pedí perdón a Dios de mis pecados, porque de verdad entiendo que Dios es grande y temible, y le pedí perdón y recibí a Jesucristo en mi corazón, yo soy cambiado por dentro. Y Dios me llama escogido desde el principio, me llama santo desde el principio. El ladrón que estaba en la cruz, por más ladrón, y seguramente que tal que tuviera monedas ahí robadas y relojes robados ahí en los bolsillos, muriendo ahí, pero era escogido porque ese día él rindió su vida a Jesucristo. Así que es el cambio de posición. Dios me hace a mí una persona santa, diferente a los demás. Tú no eres igual a lo que tú fuiste. Dios te ha perdonado, y si te ha perdonado, te ha escogido y te ha predestinado. Es otra palabra que usa aquí Efesios. Predestinado quiere decir que Dios escribió un plan para ti de antemano, de antes que naciera, un prediseño, un destino previo. Lo escribió, y ese destino es glorioso, ese destino es el cielo, ese destino es que tú te parezcas a Jesucristo. Fuiste predestinado para ser santo como Jesucristo, y ese es el llamado de Dios. Tienes un plan para caminar, Dios lo escribió de antemano. Así que si yo soy predestinado, heredero de Dios, no lo entendemos, pero el punto es que esto cambia mi vida. ¿Por qué la cambia? Porque ahora el creyente, entendiéndose amado, entendiéndose hijo y heredero, él va a entrar a la presencia de Dios libremente. Tenemos acceso a este trono de la gracia del Señor, y podemos entrar a su presencia, y podemos disfrutar de la comunión de Dios. Y por eso cuando salimos del trono de Dios, nos sentimos sacerdotes del Dios viviente. Y esto fue lo que dice, por ejemplo, Éxodo 19, que somos nación santa y real sacerdocio. Dice Segunda de Pedro en el capítulo 2 versículo 9, real sacerdocio. Nos sentimos llamados a enseñar las virtudes de aquel, porque tenemos el privilegio de entrar al trono de Dios. Y si tenemos ese privilegio, nos sentimos llamados a hablar de Dios, nos sentimos llamados a ser la luz del mundo, nos sentimos llamados a ayudar a otros, a hablar de Dios, a hablar de Jesús, porque yo me siento amado y me siento lleno de Dios, porque puedo entrar a su presencia. Hay un cambio de naturaleza en mí. El Espíritu de Dios me hace a mi templo, y como me hace a mi templo, entiendo que mi cuerpo ahora es santo. No sé por qué, pero lo entiendo y mi espíritu lo entiende. Yo soy santo, mi cuerpo es santo. No lo voy a entregar a cualquier esposa de Potifar, por linda que sea, por pretenciosa, acosadora. No lo voy a entregar. Prefiero huir, porque yo soy templo, casa de Dios, y el Espíritu de Dios habita en mí. Yo soy muy valioso.
Muchas veces hablo con chicos y chicas y ahora con tanto problema sexual que hay, tanta promiscuidad, siempre le digo a estos chicos, si tú has nacido de nuevo, tú no vas a caer, porque tú entiendes que tú eres santo y eres nación santa, no eres igual a los pueblos de la tierra, a los pueblos de este mundo. Tú eres escogido y tú eres luz del mundo. Y esto a veces no lo podemos transmitir bien. Cuando yo iba a mi colegio de chiquito, en el colegio de la primaria, tenía un escudo, y ese escudo para mí fue muy, muy importante. Yo no sé por qué. Era un colegio católico, pero de Dios poco enseñaron. Pero si algo aprendí de Dios fue en ese colegio, aunque poco enseñaron. ¿Por qué? Por el escudo que tenía. El escudo era una antorcha en un redondo y decía unas palabras en latín como Felicitis, no sé qué, lisis y no sé qué vaina. No entendían bien, pero lo único que yo sabía es que ese escudo quería decir: ustedes son la luz del mundo. Y eso impactó mi vida, porque siempre me tenía que poner la camiseta, siempre me la ponía, siempre. Y yo siempre, aunque no entendía las letras, ya sabía el significado, que estaba diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Ser santo es ser luz. Soy la luz del mundo. ¿Por qué? No porque yo sea bueno, sino porque Dios me perdonó, porque yo tengo la dicha de entrar a su casa, porque soy templo, porque Dios ahora me llama su embajador, su representante. Tengo el sello de Dios, porque Dios ahora dice que yo soy amado, escogido, me ha dado un destino glorioso, me ha perdonado. Me siento diferente. Dentro del creyente que nace de nuevo hay señales de vida. Una señal es que ella ama las cosas de Dios. Antes no. Cuando yo era Danilo X, me aburrían las cosas de Dios. Iba a una iglesia y me dormía. Yo no entendía por qué la gente cantaba a Dios con tanta devoción. Pero cuando nací de Dios, ya uno no quiere salir de la iglesia. ¿Por qué? No entiendo por qué, pero algo cambió. Mi naturaleza cambió. Quería leer la Biblia, quería adorar y cantar a Dios, sentía gozo y alegría de las cosas buenas, rectas, correctas. Ya empecé a huir de mis amigos murciélagos que tenía en la universidad. Empecé, no quiero ir con estos manes tan vagos y recontravagos. ¿Por qué? Algo repelía dentro de mí. ¿Qué era lo que repelía en mi ser? El espíritu que había en mí. Ahí está el sello del Espíritu, y ese sello nos identifica como hijos de Dios. La Biblia dice que en el día de la venida de Jesucristo Él nos va a reconocer por el sello de su Espíritu. Ese sello dice que yo soy auténtico, que yo pertenezco y que yo tengo la presencia, las arras del Espíritu Santo. Y ese sello es el Espíritu de Dios. Así que el cristiano no va al cielo por sus obras, pero vive ahora haciendo cosas buenas, no cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. No tiene que cumplir la ley del Antiguo Testamento, pero ahora ese cristiano va a vivir haciendo lo correcto porque ama a Dios, porque algo nació dentro de él. Él nació del Espíritu y quiere hacer lo correcto porque se siente diferente. No el modelo X cuando yo vivía en mi vida pagana. Ahora soy un hijo, ahora soy perdonado, y porque fui perdonado, amo a este mundo pecador para ayudarlos a salir de su pecado, y soy un embajador de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Las bendiciones de Efesios las voy a leer. Tú has sido elegido, predestinado para su gloria. Tú has sido adoptado por el Señor como su hijo. Eres santo y escogido. Eres aceptado por el amado. Eres redimido, perdonado. Tienes la sabiduría de Jesucristo. Eres heredero del cielo, sellado por Dios mismo. Tienes propósito eterno para vivir, y Dios te da garantía de que esto es verdad. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice: tú eres linaje escogido, real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si algo me llama la atención, que una persona empieza a perder el sello, porque ese sello se puede perder, y eso lo dice acá Efesios capítulo 4 versículo 30, y que dice: no contristéis al Espíritu Santo, que es el sello de las arras de tu llamamiento.
O sea que podemos entristecer al Espíritu. Yo veo que lo podemos entristecer de muchas formas, pero una de las formas más sutiles que uno no se da cuenta, para uno volverse al mundo mundanal y volverse otra vez de oveja a marrano, es dejar de servir al Señor. Esa palabra, somos siervos del Dios Altísimo, es la palabra del sello de los que tienen el sello de Dios. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro, la Biblia dice que vinieron los enemigos, Sanballat, y vinieron otros vagos ahí que eran gobernantes poderosos, y vinieron a decirle: ¿por qué reconstruyen el muro? ¿Se rebelan contra el rey? Y Nehemías, pues ellos no tenían armas para defenderse de estos sujetos tan poderosos. Y lo que respondió Nehemías fue lo siguiente en el capítulo 2, versículo 19. Dice que cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe hicieron burla y los despreciaron diciendo: ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Se rebelan contra el rey? Versículo 20, ellos respondieron: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni derecho, ni memoria, ni parte en esta ciudad santa. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Cuando yo empiezo a no servir, cuando yo no me siento un embajador, cuando yo no estoy sirviendo a otros, mi sello se está borrando. No me siento especial. Me empiezo a sentir poco a poco y sin darme cuenta del común de la gente. Cuando yo sirvo al Señor, yo siento que soy un embajador del cielo, que yo tengo un ropaje celestial, que tengo anillo en mi mano de autoridad, porque soy siervo del Dios Altísimo. Como se identificaba Daniel, como se identificaban los amigos de Daniel, como se identificaba aquí Nehemías. En un capítulo atrás en el libro de Esdras pasó lo mismo unos años atrás, ya con otros sujetos, ya no con Nehemías, pero en el capítulo 5 le empezaron y los detuvieron. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están reconstruyendo esta ciudad? Denme los nombres, le dijo un gobernador muy bravucón y poderoso a estos israelitas, reconstruyendo la ciudad de Dios. Y le dijo: denme los nombres de todos los que están reedificando acá. Voy a comunicarme inmediatamente con el emperador, esto no puede ser. Y ellos estaban asustados, y dice la Biblia que todos los ojos estaban puestos sobre los ancianos y ellos no sabían qué responder. Pero supimos que respondieron, porque cuando ellos le escriben al rey, ellos le dicen al rey: entonces les preguntamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién les dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos por los nombres, para hacértelo saber, rey, y para escribirte los nombres de los hombres que están construyendo. Versículo 11, estoy leyendo Esdras 5:11. Y ellos nos respondieron a nosotros: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos su casa que por muchos años ha estado destruida. Y empiezan a contar toda la historia. Pero mira cómo siempre se identifican: somos siervos del Dios viviente. Cuando Elías se presentó ante el rey de Acán, él le dijo: vive el Señor, ante cuya presencia yo habito. Elías habitaba en la presencia de Dios y siempre se presentaba con esas palabras: un siervo de Dios. Y este es el punto, que yo veo muchos cristianos sentados en sus sillas de la iglesia, de pronto con una Biblia, pero rascándose la barriga. Mi hermano, ese es el modo de que la vida cristiana se vuelva aburrida, y es el modo en que yo empiece a perder mi diferencia, mi sello que me hace tan diferente a las demás naciones. Que yo me entienda templo de Dios, aceptado, escogido, amado, que yo me entienda un pueblo único, es algo increíble y me hace servir a los demás. Me llama mucho la atención Primera de Corintios 1, 27, 28. La palabra escogido se repite varias veces. Primera de Corintios 1, 27 al 28 dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo que no es, lo vil,
lo menospreciado, lo desechado, para avergonzar a lo que se los daba de mucho. Dios escogió. Y cuando Dios escoge, y a veces escoge lo peor. Nos escogió a nosotros, no por nuestros atributos, nos escogió por amor y nos hizo herederos de su reino, herederos de su gloria. Reinaremos con Cristo, reinaremos sobre naciones, juzgaremos a los ángeles, tendremos coronas en nuestra cabeza. De hecho, ya las debes tener, ya debes tener una corona, debes tener un anillo, debes estar vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. De hecho, tú eres parte de la asamblea de los santos del cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes el sello del Dios viviente y eres diferente a este mundo. Y seguramente un día los reyes de la tierra, como dice Isaías, se doblarán ante ti y reconocerán que tú eres escogido. Pueda que en esta tierra ni te miren a ti, pero tú eres escogido. Y es entender quién soy yo. ¿Quién soy yo? Soy un siervo del Dios viviente y voy a hacer cosas grandes para llevar la palabra de Dios a otras personas. Yo quiero terminar orando y siento dar unas palabras que Dios me ha dado en Isaías, porque siento que hay personas que se han sentido sucias, se han sentido ovejas negras y se han sentido que son rebeldes desde su nacimiento. Y yo te quiero decir que esa es una mentira. Dios te hizo una nueva criatura y Dios vino a perdonarte y a lavarte. Y si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, esa decisión tuya cambió tu naturaleza. Tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tú te levantes a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas espantosas en las que viviste, y ahora anunciéis la luz de Jesucristo. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos y mientras oramos quiero leer este pasaje que Dios me regalaba y que te lo quiero leer. Dice Isaías 49:9 y dice así Isaías: así dijo el Señor. 49:7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Te verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán al Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió a ti. Te escogió al menospreciado del alba, al abominado. Él te escogió a ti. Y esa palabra, eres escogido. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios te escogió. Y cuando Dios escoge, Dios lava y limpia. Isaías 65, capítulo 65, versículo 22 dice: edificarás casa y vivirás en ella. Plantarás viña y comerás del fruto de ella. No edificarás casa para que otro la habite. No plantarás para que otros coman. Porque según los días de los árboles, así serán los días de mi pueblo, de mis escogidos. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano. No darán hijos para maldición, porque tus hijos son linaje bendito del Señor, tus descendientes con ellos. Dios nos ha llamado santos y por eso Dios está esperando que yo me vista con el vestido de santidad.
y que entienda que esta no es una religión, es una relación con Dios. Es un camino santo, un llamado. Si tú estás en el camino de Cristo, tienes el privilegio más grande de este mundo. Has sido llamado a vivir una vida que da la gloria al Señor. Has sido llamado por Dios, por la eternidad. Tienes el sello, tienes el sello. El demonio sabe que tú has sido sellado. Eres autoridad. Dios respalda tus palabras. Dios respalda tu vida. Eres aprobado, eres aceptado, eres escogido. No eres más esa oveja negra. Y quito de ti toda marca que te hayan escrito en la frente. Coloco la sangre de Cristo en tu frente y quito esa marca de vergüenza que te haya dicho que tú eres un pecador y que tú no tienes remedio. Declaro que tú fuiste comprado por la sangre de Jesucristo. Fuiste comprado. Vive como tal en ese llamamiento. Señor, yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te pido tu bendición y danos tu espíritu para entendernos santos, para entendernos escogidos, para entendernos templo santo, para entendernos amados. No dejes que yo venda esta salvación tan cara, Señor, que costó la sangre de Cristo. No dejes que yo menosprecie esta salvación tan grande. No dejes, Dios mío. Si quieres decirle al Señor: Señor Jesús, yo anuncio que viviré cada día de mi vida para ti. Anuncio que cueste lo que cueste, te voy a seguir. Señor Jesús, yo te seguiré al precio que sea. Jamás regresaré a este mundo. Seré un siervo tuyo. Te serviré. Llevaré tu nombre. Hablaré de ti. Seré tu embajador. Viviré para tu gloria. Viviré para tu gloria. Soy un siervo del Dios viviente. Lo declaro y lo anuncio. Soy aceptado. Soy amado. Escogido de Dios. Heredero del cielo. Heredero de Dios. Y viviré para el Señor siempre y por siempre. Lo anuncio y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti. Por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu guía en la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús
esperanza y Dalo fuerte salvación aquí donde en tú mi estás. lugar. Y declara que el Señor Su ya lo vida hizo. entregó en la Nos da cruz, vida y mi esperanza. amor, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Así es, Señor. No lo merecemos. No lo merecemos. No lo merecemos. Tu amor ha sido derramado. No lo merecemos. Tú has derramado tu gracia y tu perdón en nuestras vidas. No lo merecemos, pero levantamos a ti nuestra voz y corremos a ti. Tu perdón y tu gracia, tu identidad. Nos has llamado hijos del Altísimo. Tú nos has llamado hijos del Altísimo. Y lo cantamos y lo declaramos y lo gritamos y lo vivimos. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, Mi amor, aún sin merecerlo.